Buenas tardes, buenas Buenas tardes, tardes. profesor. Espero que estén todos muy bien. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bien, ya estimados. Recuerden, ¿cierto?, que estábamos estudiando los distintos tipos de economías que existen en el mundo, ¿ya? Quedamos en el capitalismo, ¿ya? Y la palabra lo dice, capitalismo, ¿cierto? Es cuando uno acumula cierto dinero, bienes, capitaliza. La palabra cuando uno dice tengo un capital, ¿ya? Y el capitalismo generalmente está relacionado con el liberalismo. Para que pueda existir bien el capitalismo, deben existir políticas liberales. Y entre las políticas liberales, ¿cierto? Podemos encontrar que podemos comprar donde nosotros queramos, podemos emprender en lo que nosotros queremos, vender lo que nosotros queremos, cuando queremos, ¿ya? Cuando queremos abrir nuestro local o si lo tenemos abierto todos los días, de lunes a domingo, el año nuevo. Eso es parte de la libertad, ¿cierto? Y está muy relacionado con el capitalismo, ¿ya? Eh, Está el mercado, ¿cierto? El mercado es el espacio físico, ¿ya? El espacio físico o virtual en donde las personas y empresas venden o intercambian bienes y servicios, ¿ya? El mercado. Recuerden que el mercado puede ser un espacio físico o virtual, ¿ya? Espacio físico o virtual, en donde las personas y empresas compran, venden o intercambian bienes y servicios. Entonces, esto es importante. Los bienes. Nosotros generalmente compramos bienes. ¿Cuáles son los bienes que compramos? ¿Qué entienden ustedes por bienes? El mercado está lleno de bienes. una casa puede ser. Casa, cosas de Bien. supermercado, muebles, electrodomésticos, Muy bien. etc. Muy bien. Esos son los bienes. Una toalla nueva, una billetera, el azúcar, bienes. ¿Ya? Entonces el mercado siempre vende bienes. Bien. Y, y el mercado también tiene servicios para vender. Tiene servicios. ¿Y cuáles serán los servicios que vende el mercado? Agua, luz, gas, etcétera. ¿Ya? Sí, sí. También, por ejemplo, van a contratar una clase particular de matemática. Eso también es un servicio. No es un bien porque ustedes no se quedan con el profesor de matemática, po. Es un servicio al que le están comprando. O tienen una empresa y van a contratar un guardia. Y el guardia de seguridad le entrega a usted un servicio que es la seguridad. ¿Ya? Van al médico. El médico le está prestando un servicio a usted porque el médico a usted no le pasa nada. Pues no le pasa un kilo de uva, un kilo de azúcar. No, pues le dice qué es lo que tiene, cómo tratarlo. Le está sirviendo a usted. Entonces recuerden que están los bienes y servicios. Y en el mercado, que puede ser virtual, puede ser físico, ya el mercado, eh, se pueden vender tanto bienes y servicios, ¿ya? La oferta, lo que hablamos el otro día, el martes pasado. La oferta es, la palabra lo dice, de ofrecer, ¿ya? Ofrecer. Yo, por ejemplo, aquí tengo una toalla Nova, la vendo a 20.000 pesos. Esta es mi oferta, 20.000 pesos, esta simple toalla Nova. Estoy ofreciendo, oferta. Soy un oferente, ¿ya? Si digo que esta toalla nueva cuesta 500 pesos, tiene un descuento. Está en descuento. En un 90% está en descuento. Entonces, significa, ¿ya? Eh,
Vuelvo a insistir, lo que es la oferta es cuando uno ofrece. ¿Ya? Bien. Y la demanda, nosotros somos los demandantes, po. Y ahí dice bien claro, demanda son los bienes y servicios que se necesitan para cubrir las necesidades y que las personas requieren adquirir. Ya nosotros siempre estamos demandando cosas. Capital son los bienes que sirven para generar otros, por ejemplo, las herramientas, maquinarias, instalaciones, materiales y también el dinero que se invierte para adquirir nuevos recursos necesarios para la producción. ¿Ya? Entonces, el capital, ¿cierto? También es el dinero, tengo un capital, o también tengo herramientas, pues yo tengo un capital en herramientas, podemos construir algo. ¿Ya? Entonces, recordar ese vocabulario. ¿Ya? Y el capitalismo se regula solo, se regula con la oferta y la demanda. Los precios se regulan solo. Por eso recuerden que el capitalismo tiene mucha relación con el liberalismo, la libertad. El Estado a nosotros no nos puede obligar, si tenemos negocios, no nos puede obligar, ya, señor Cristian, usted tiene una panadería, tiene que vender el pan a 500 pesos. No lo puede vender más caro, véndalo a 500 pesos, una orden. Ahí ya no hay liberalismo, po, no hay libertad. Me están obligando a algo, que mi panadería vender a 500 pesos. ¿Ya? Entonces, lo más probable es que yo no voy a emprender y lo más probable es que no voy a creer en el capitalismo acá en nuestro país, pues, en mi país. No voy a creer en ese capitalismo. ¿Ya? Partamos por ahí. Recuerden, ¿cierto? Que los precios, ¿ya? Los precios se van regulando solos. Como yo le explicaba la otra vez, si la harina tiene un valor, el gas para cocer el pan tiene otro valor, la maquinaria tiene un valor también alto, la mano de obra. Obviamente ese panadero para ganar el pan lo va a tener que vender más caro. Entonces usted tiene que decidir, pues, ¿dónde compro? Ya compro en el pan de la esquina, en el otro pan, o sea, en la otra panadería. Y quizás en la otra panadería esté más barata el pan, está más barato el pan. Entonces ahí usted dice, ¿dónde compro? ¿Dónde está más barato? ¿Dónde está más caro? Ya, ¿dónde está más barato? Y por ende, ese panadero que tiene el pan más caro va a tener que bajar el precio pues, para no quedarse con el pan o si no lo va a tener que botar. El precio se regula solo, la oferta y la demanda. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo un teléfono, tengo un teléfono acá. Soy el único que vende teléfono, soy el único. Y todos ustedes necesitan comunicarse con sus seres queridos. Imaginémonos de que estamos en una catástrofe, ustedes perdieron todos sus teléfonos y lo único que quieren es comunicarse. Entonces, este bien desde ahora va a ser muy preciado. Y este, por ejemplo, mi teléfono es un Vivo, no más de 100.000 pesos. Pero como soy el único que vende y ustedes lo necesitan, lo voy a vender a 2 millones de pesos. Y lo más probable es que más de alguno me lo va a comprar porque está tan necesitado por llamar a su familia que me lo va a comprar. El precio se regula solo. ¿Y cómo, por ejemplo, cómo yo lo regulé ahora? Porque soy el único que vendo y ustedes necesitan. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si ustedes tienen teléfonos y consideran que la marca Vivo es mala? No me lo van a comprar, po. Y yo para poder venderlo, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Porque tengo que deshacerme, si no, ¿qué gano yo con tener este teléfono en una caja? Nada. Pero como ustedes todos tienen teléfono y aparte no consideran que este teléfono es bueno, ¿qué tendría que hacer yo para poder venderlo? Publicitarlo. Ya, pero recuerden que el teléfono la mayoría lo considera malo y aparte todos tienen teléfono. Bajar el precio, profe. Bajar el precio. Ponerlo en ¿Ya? oferta, profesor. Listo. Y a mí no me obligó nadie, po. El Estado no me obligó. Yo lo tuve que decidir para poder venderlo. Por eso recuerden, la oferta y demanda se regulan solo. Se regulan solo. ¿Por qué sube el gas en esta época? Bueno, porque hay más demanda de gas.
¿ya? No es que el gobierno, que los gobiernos digan, ya, véndemele cada 30.000 pesos, no, eso no existe, ¿ya? Eh, bien, entonces acá, por ejemplo, vamos a seguir acá. eh, Responde a las siguientes preguntas, considerando tu vivencia personal en relación con el comercio en tu región. ¿Qué productos de primera necesidad se generan en tu región? ¿Cuáles creen ustedes? ¿Qué productos de primera necesidad? Verduras, frutas, sexta región. Eso, muy bien. La alimentación es de primera necesidad, ya la alimentación. Y acá en Rancagua, obviamente, muchas frutas, peras, manzana, naranja, carne. Muy bien. Dice acá, ¿qué producto de primera necesidad se deben traer de otras regiones ya que no se producen en tu región? ¿Y por qué no se producen? ¿Cuáles creen Leche, ustedes? carne, Ya acá no se producen acá en Rancagua, porque la pregunta es, ¿qué productos de primera necesidad se deben traer de otras regiones, ya que no se producen no en tu tengo región? idea si se producen o no. Nunca he escuchado que se produzca leche o carne, no. No podría Ya. decirle. Sí, sí, tiene razón, puede que la carne la traigan de otra parte. Quizá No, la traen. Señora Estel, hay partes que crían animalitos para la carne, igual que las aves, pero- los ya, sí, cerdos de AgroSuper. ya, efectivamente. ¿Habrá fábricas acá de textil que hagan pantalones, vestidos? Porque eso también son productos de primera necesidad, porque no podemos andar desnudos en la calle, po. Todo importado. Pyme, profesor, Todo pyme. importado, Ay, ¿cierto? Lo más no, probable igual es hay pyme, po. que llega primero a Santiago y después viene para acá, ¿ya? ¿Qué importancia tiene la actividad comercial en la vida de la ciudad en la que vives? ¿Qué importancia tiene la actividad comercial en la vida de la ciudad en la que vives? ¿Quién podría responder eso? Aquí, por ejemplo, tenemos ¿cuánto se llama? El teniente, que es como la fuerza mayor en cuanto a las divisas económicas. Claro, La producción agrícola también, profesor. ya, bien. Y es sumamente importante, po. Es importante que exista AgroSuper, es importante que exista el teniente, es importante que exista el comercio acá en Rancagua, en el centro, en Machalí o en todas las comunas de la región de O'Higgins, claro que sí, porque eso va a generar empleo, ganancias, riquezas, desarrollo. Entonces es necesario que exista esto, ¿ya? Eh, si hay un comercio muy bajo, poco regulado, lo más probable es que eso genere pobreza en vez de ganancias. Entonces, muy importante. El desarrollo del capitalismo estuvo también ligado, ¿cierto?, a la formación del Estado moderno, que es lo que conocemos actualmente. Los nacientes estados midieron su poderío a través de sus riquezas materiales. Esto los llevó a competir por los mercados y por la obtención de metales preciosos, oro y plata. En esta época el capitalismo estimuló la expansión de Europa hacia el resto del mundo, pues ello implicaba obtener riquezas por medio del desarrollo del mercantilismo. Su importancia fue potente hasta el siglo XVIII, cuando surgieron críticas al mercantilismo. Posteriormente emergen dos etapas, el capitalismo industrial y el capitalismo financiero. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos el capitalismo industrial. Lo que yo les comentaba en clases anteriores, la revolución industrial va a cambiar la vida de las personas. Si nosotros actualmente estamos encalillados, debemos las tiendas comerciales, debemos los bancos, vivimos en la ciudad,
todo es producto de la revolución industrial. Si la revolución industrial no hubiese existido, lo más probable es que todavía estaríamos viviendo en el campo, viviendo, ¿cierto?, de los animales, de las cosechas, no conoceríamos las grandes tiendas, ¿ya? Tendríamos otra vida, que no estoy diciendo que sea mejor, pues, ¿ya? Porque esta también es una linda vida. Es más sacrificada, sí, uno se endeuda, pero también es que sea más bonito que estar como esa gente que vivía, ¿cierto?, antes de la revolución industrial, ¿ya? Capitalismo industrial. Los cambios económicos y sociales que trajo consigo la revolución industrial provocaron enormes consecuencias. Se pasó de una economía artesanal y dependiente del intercambio comercial mercantilista a otra en que los avances tecnológicos permitieron aumentar la productividad en los campos y las ciudades. Surgió entonces el capitalismo industrial de la mano de la primera revolución industrial, siglos XVIII y XIX. Se reemplazó el taller artesanal por el uso de maquinarias que permitieron aumentar la producción. Así emergió también la fábrica en la revolución industrial. Entonces, antes del año 1750, en Inglaterra sobre todo, gran parte de la población vivía en el campo. Ya no conocía de deudas, trabajaba solamente en el campo y como los ingleses, ¿cierto?, van a colocar esta industria, van a proliferar, son miles las industrias que van a colocar en su país, sobre todo de textil, de producción de ropa, pantalones, poleras, zapatos, zapatillas, etcétera. Em, Se va a emplear a la gente. Toda esa gente que está en el campo va a ir a buscar oportunidades, nuevas oportunidades, ¿cierto?, a las industrias. Y en la industria, ¿cierto? O cerca de la industria van a colocar casas. ¿Ya? El Estado dice, la gente viene del campo, viene de muy lejos. Tenemos que colocar casas cerca de la industria. Y así efectivamente se va a formar lo que es Inglaterra, lo que es Londres. ¿Ya? Toda la gente del campo se va a ir a vivir a estas nuevas casas que están cerca de la industria. Esta industria van a comenzar a contaminar, ¿cierto? Con el carbón, que eso también lo vimos, pero también va a emplear a personas y va a pagar con dinero. Si bien no era mucho dinero, pero ahora hay miles o millones de habitantes que están recibiendo dinero. Y proliferan los bancos, po. Y los bancos dicen, bueno, nosotros podemos guardarle ese dinero a estas personas o le podemos prestar dinero a estas personas y tienen que pagar un interés de por medio. Entonces, todo esto ocurre gracias a la revolución industrial. Imagínense ustedes, ¿cierto? Una ciudad llena de industrias, produciendo zapatos, poleras, camisas, billeteras, muebles. Y la gente que antes vivía en el campo y que no ganaba dinero, no le pagaban con dinero, ahora se va a trabajar a la industria y le están pagando dinero. O sea, tiene ahora ese dinero lo puede comprar, puede o lo puede ocupar en cualquier cosa que él estime conveniente. Y ahí es donde aparecen los bancos. Oye, si tienes mucho dinero, yo te lo guardo. O si quieres dinero, yo te presto. Y así la gente comienza ya a endeudarse, pues ya sale del campo, ahora se endeuda. Y después vienen las tiendas comerciales, como que, oye, mira, yo vendo esto, ¿no tenéis dinero ahora? Te paso una tarjetita, págame después. Y claro, después, y toda la mayoría, ¿cierto?, decía, esto es una nueva forma de vida. Pero toda esta revolución industrial va a generar mucho dinero, mucho, mucho, mucho dinero. Y cuando se genera mucho dinero, también se relaciona con otras cosas, con otros adelantos. Porque hay tanto dinero que ese dinero también le llega al Estado a través de impuestos. Entonces los gobiernos en esa época, sobre todo en Inglaterra, Francia, Alemania, van a poder invertir en ciencia. Oye, tenemos dinero y la gente se muere de esta enfermedad. Paguémosle dinero a los científicos para que estos científicos busquen la solución, po, para que hagan un estudio y vean si es que se puede sanar, se puede mejorar. Entonces, si vemos que hay desarrollo en la ciencia, si vemos de que ahora tenemos televisor, tenemos radio, tenemos internet, cada cierto tiempo van cohetes al espacio o van personas a la luna, ¿cierto?, a observarla, y gracias a la revolución, ¿ya? A este capitalismo industrial. Porque vuelvo a insistir, porque es mucho el dinero. Entonces dice acá, por ejemplo,
Se pasó de una economía artesanal en la revolución industrial, artesanal, y dependiente del intercambio comercial mercantilista a otra en que los avances tecnológicos permitieron aumentar la productividad en los campos y las ciudades. Surgió entonces el capitalismo industrial de la mano de la primera revolución industrial, el siglo XVIII y XIX. Se reemplazó el taller artesanal por el uso de maquinarias que permitieron aumentar la producción. Así emergió también la fábrica, lugar en donde se llevaba a cabo el trabajo y se producían los bienes. Espacio donde trabajaban los obreros y las obreras quienes recibían un salario fijo por sus tareas. Por eso se les llamó también asalariados, ¿ya? Entonces, ¿de dónde viene, dónde creen ustedes que viene la palabra asalariado? Todos nosotros, o la mayoría que está trabajando, somos asalariados. ¿Por qué creen De, ustedes? Hola, profe, de la sal, antiguamente, bueno, no antiguamente, Dependimos de un antes salario. se trabajaba en la sal. Muy bien, muy bien. Entonces, en la Edad Media, tal como dice acá el compañero, se pagaba con sal, porque no existía el refrigerador y la carne se podía mantener por varios días, hasta por varios meses con sal, ¿ya? Se podía hacer charqui, se podía secar la carne y todo eso gracias a la sal. Entonces era muy valiosa la sal, ¿ya? Entonces en la Edad Media los trabajos se pagaban con sal. Por eso después en la época moderna, ¿cierto? En la época moderna y o en la época contemporánea se le dice, no, esta persona es asalariada, ¿ya? Desde ahí está el concepto de la Edad Media. Por eso también existe la costumbre de la sal no pasarla por mano, ¿o no? ¿Hacen eso ustedes todavía? ¿En qué? Eh, ¿Cómo? ¿Sí? Sí, Sí, es cierto que no la pasan sí, por, profesor, sí, que no la pasan por mano, sino que se la dejan a un lado de la persona para que la tome. sí, se deja ¿Y en la por qué? mesa. ¿Y por qué lo hacen? Se habla porque mala suerte, se pueden pelear, no sé, ¿Cierto? se Superstición. dicen muchas cosas, sí. Pero, ¿por qué es? Porque también es por la edad, en la Edad Media, ¿ya? La sal era mucho mejor dejarla en la mesa. Cuando la persona le pagaba a otra persona con sal, se la dejaba en la mesa. Y esa persona recogía la sal y se la llevaba porque era su pago. Pero cuando se pasaba por mano, se corría el riesgo de que al pasarla por mano por mano se cayera y no saber quién era el responsable, ¿ya? De que se cayera, se perdiera la sal. Entonces, como yo le paso a la Helen por la mano la sal y se cayó, pues de repente, ay, ¿a quién se le cayó? ¿A usted, a mí? Y es plata, pues. Y es plata que se pierde porque la sal cae al suelo que no puede recogerla, pues. Se mezcla con la tierra. Entonces, Entonces no desde, era porque iba a producir una pelea o que iba a faltar plata. No, no, no es ni brujería ni superstición, es una tradición en la Edad Media que es por eso, ¿cierto? Se entrega, se deja en la mesa, tome, usted se hace responsable, ahí yo ya le pagué ya con la sal, usted lléveselo. ¿Ah? Eso es. Ah, ya, Bien, está bueno. Entonces era por seguridad, pues, profe. por seguridad, Para, pues claro, por claro, seguridad, para porque asegurarse de yo no pago. claro, pues, ya a la Marlene le vuelvo a insistir, le paso el saquito de sal en la mano y a cualquiera de los dos se nos cayó y nos miramos, ¿quién fue? No, entonces se lo dejo, tome, ahí se lo dejo, recójalo y se lo lleva. Bien, perfecto, entonces ahí vemos un ejemplo, por ejemplo, acá esto es antes de la revolución industrial. ¿Qué es lo que pueden ver ustedes en esta imagen antes de la revolución industrial? ¿Qué pueden eh, analizar, deducir? Que la gente está trabajando a mano. Muy bien, ¿cierto? Que acá era todo artesanal, pues a lo mejor acá están haciendo una polera, un polerón, un suéter, un pantalón y dos personas y lo más probable es que se van a demorar el día completo en confeccionar eso. Esto es antes de la revolución industrial.
Y en cambio, en la revolución industrial, acá, ¿qué es lo que podemos ver? Maquinarias. Maquinarias. Ya no se van a hacer, por ejemplo, no se van a hacer un pantalón al día, sino que lo más probable es que se van a hacer muchos pantalones, muchos pantalones. Bien. El capitalismo financiero. Entonces recuerden ustedes que el capitalismo siempre ha existido, pero cuando se vaya a consolidar, a proliferar y a decir que el capitalismo es lo más importante, es la época de la revolución industrial. ¿Ya? El capitalismo financiero, durante el último tercio del siglo XIX, en Europa Occidental, se produjo la segunda revolución industrial, el aumento de la población por las mejoras en la calidad de vida, implicó el aumento del consumo, lo que justificó la producción masiva de bienes. Esto dio paso a un cambio desde las pequeñas fábricas a las grandes empresas, debido a la necesidad de incrementar la producción y las ganancias. En efecto, las empresas grandes demostraron ser mucho más eficientes que las pequeñas. En sectores como la industria textil y la industria pesada surgieron enormes fábricas. Este crecimiento de la industria requirió cada vez más capital. Al inicio de la revolución industrial, técnicos y empresarios podían autofinanciarse a medida que ampliaban sus empresas, hasta que se hizo necesaria una mayor inversión del capital externo, muchas veces proporcionado por bancos o socios capitalistas. Entonces, después, a finales del siglo XIX y XX, más importante, ¿cierto? De alguna forma, era tener el dinero. Ya, más que tener las herramientas, más que tener la idea, hoy tengo una idea de negocio, sí, pero está bien, está muy buena tu idea, pero no tenías el dinero, no tienes el dinero. Entonces, por ejemplo, está el capitalismo industrial, oye, tengo una industria. Ah, ya listo, trabajemos en la industria, ¿ya? Pero después se comenzó a necesitar dinero, el billete, la moneda, eso se comenzó a ocupar demasiado. Y surge otro capitalismo, el financiero. Y en este capitalismo financiero, efectivamente, ¿cierto? Uno tiene que, para poder emprender, tener el dinero, tener los millones y millones y millones de pesos. Y en la actualidad es así. Un ejemplo cotidiano que le estoy dando es como, ya tengo una buena idea, ya, pero ¿tenéis dinero para hacerlo? No, ya. Yo lo hago, dame tu idea, ¿cierto? Es como que la idea ahora vale menos. Ahora lo que vale, ¿cierto? Es tener la plata, tener el dinero, ya, para poder hacer eso. Ya está. Es, entonces acá... eh, observa, ¿cierto?, la siguiente fotografía y lee atentamente el documento que se anexa con el fin que reflexione sobre las consecuencias del trabajo infantil como producto del avance del capitalismo. Entonces, el capitalismo efectivamente trajo cosas malas y hasta el momento también hay algunas consecuencias negativas y algunas también que son positivas, pero otras que son negativas. Obviamente en Inglaterra fue tanto el dinero que se va a generar que todos van a querer trabajar y los empresarios no van a discriminar si son niños, si son mujeres, si es un ciego, no nos van a discriminar. Nos vamos a convertir en un número. En eso nos vamos a convertir. ¿Ya? No, no somos nada más que números en una empresa, en una fábrica, haciendo ganar dinero al patrón. ¿Ya? Entonces acá, niños de fábrica textil, dice acá. Eh, Como puedes apreciar, ¿cierto? El capitalismo aprovechó oportunidades del contexto para impulsar un crecimiento económico masivo. Este proceso fue liderado por los grandes países industriales como Inglaterra, Alemania y Francia, los países que yo delante le mencioné, acá donde se vivió fuertemente la industrialización, ¿ya? Y eso hizo de que estos países avanzaran más que el resto de los otros países. Después Estados Unidos también se va a unir a este desarrollo, al igual que Japón. Si ustedes preguntan, ¿cuál es la diferencia entre Chile y estos países europeos? En la industrialización. Ellos se industrializaron a tal nivel de que en la actualidad fabrican autos, fabrican aviones, barcos, televisores, radios.
todo ese tipo de cosas. Y nosotros vendemos manzanas, ¿ya? Vendemos cobre en bruto. Entonces esa es la gran diferencia entre estos países industrializados y el nuestro. ¿Ya? Por eso el nuestro no ha podido desarrollarse pues, todavía. El proceso de industrialización no se desarrolló de manera uniforme, existiendo, ¿cierto?, fuertes contrastes entre países y continentes, ¿ya? Lo que yo les digo. El capitalismo, ¿cierto?, no benefició a todo el mundo. No podemos decir, ah, todo el mundo ganó con el capitalismo. No. Los europeos y Estados Unidos. Pero Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Cuba, no, pues no. Nosotros lo único que hicimos en este capitalismo industrial y capitalismo financiero es vender nuestras materias primas, nada más que eso, ¿ya? Pero nuestro país no se industrializó, ¿cierto? Como estos países europeos, por eso estos contrastes, porque ellos son más ricos que nosotros, ¿ya? Entonces, acá el desarrollo industrial y la expansión, ¿cierto?, de la actividad comercial generaron riqueza y progreso para los países europeos, pero también desigualdades sociales y notorias extremas. Las y los trabajadores industriales se empobrecieron, sufriendo por los problemas materiales o por la ausencia de políticas públicas que atendiesen sus problemas de salud, vivienda, alimentación y educación. ¿Ya? ¿Qué fue lo que ocurrió, cierto, en la revolución industrial? Porque la gente se vuelve loca, para que puedan entender. El dinero es algo que antes no lo tenían, ahora sí lo tienen. Y sobre todo los dueños de la industria. Y los dueños de la industria lo único que quieren es ganar, es ganar, es ganar. Y si tienen que explotar, no lo van a hacer, po. Si tienen que explotar al niño, a la mujer, al abuelo, al anciano, lo van a hacer. No, no hay problema con eso. El capitalismo es como algo voraz, algo que te devora, ¿ya? Y efectivamente, como gran parte de las personas vivían en el campo antes de la revolución industrial, no existían las leyes laborales, no existían. Y de un día para otro están todos trabajando en la industria sin ninguna ley laboral que los proteja, a merced del patrón. Entonces el patrón ya van a trabajar, van a entrar un día a las 6 de la mañana y van a salir a las 10 de la noche. Y listo, y tenían que hacerlo. Menos mal que la mayoría de estos países eran cristianos que dejaban generalmente el día domingo para descansar. A la hora que no son cristianos, lo más probable es que trabajan de lunes a domingo. ¿Ya? Y, y si tú sufrías un accidente en la industria en esta época, no había indemnización, no había ningún seguro médico que te ayudara, no habían pensiones, no habían hospitales cerca. Ah, es acá, ¿cierto?, cuando los trabajadores ya van a comenzar a organizarse para pedirle a los gobiernos de turno que por favor coloquen más hospitales, más colegios, etcétera. Y en esta revolución industrial, en este capitalismo industrial, van a surgir los proletarios, ¿ya? Los proletarios. Y se van a consolidar los burgueses. ¿Quiénes son los burgueses? ¿Quiénes entienden ustedes por burgueses? Aristocracia, gente que tiene plata. Los adinerados, profesor. Muy bien, muy bien. Eh, la gente, los dueños de los bancos, de la industria, los burgueses. De repente cuando hacen protesta acá en Chile, cuando hacen protesta acá en Chile, eh, escriben, ¿cierto? Escriben abajo los burgueses, en contra de los burgueses. Y porque son los ricos, los dueños de todas estas cosas. Arriba el proletariado. ¿Y quiénes serán los proletarios? Los trabajadores, Muy bien, los trabajadores. ¿Ya? Recuerden que antes de la revolución industrial, la gente en el campo, ¿cierto? La gente en el campo vivía en ese lugar
Y cuando van a trabajar a la industria se van a convertir en obreros, pues dejan de ser campesinos, ahora son obreros. Y estos obreros, ¿cierto? Lo único que tienen, ¿ya? Lo único que tienen es su fuerza de trabajo. Ya lo único que tienen es su fuerza de trabajo. Llegan donde el patrón y le dicen, miren, yo no sé nada, sé muy poco. Tengo mis manos y tengo mis piernas y puedo trabajar. A toda esta gente se le va a denominar los, el proletario o el proletariado, ¿ya? El proletario. Ya entonces recuerden ustedes que el proletario son los trabajadores, efectivamente, y los burgueses son dueños de las empresas, fábricas, industrias. Y en esta revolución industrial, los campesinos se van a convertir en proletarios. ¿Ya? Quizá el campesino sabía sembrar trigo, sembrar maíz, pero ahora está trabajando en la industria. Ya deja de ser campesino, ahora es proletario, obrero proletario. ¿Ya? Eh, dice acá. Un niño, ¿cierto? Por su natural constitución, no puede ni debe exponerse a los rigores del trabajo de la misma forma que lo hacen los adultos. En nuestras fábricas textiles, los menores de 9 años soportan interminables jornadas laborales que se extienden de la madrugada más oscura a la noche cerrada, sin que el confinamiento en la fábrica les permita ver la luz del sol. Es por eso que proponemos la prohibición de emplear niños menores de 9 años en fábricas textiles. No así en el ámbito doméstico donde las tareas se realizan en compañía y bajo la tutela de sus familiares. Para los mayores de 9 años, de la misma forma, establecemos como condición que sus jornadas semanales no superarán las 72 horas. Imagínense, nosotros tenemos 40. En esa época, ¿cierto? Se dice que los mayores de 9 años, ¿cierto? No podrán trabajar más de 72 horas. Así al menos hasta los 16 años, cuando alcancen la edad adulta y se integren plenamente al trabajo productivo por el bien de la sociedad. Entonces, aquí hay que entender que en Europa se trabajaba por lo menos más de 70 horas, ¿ya? En esa época. Los europeos también se organizaron y ahora hay países desarrollados que trabajan 35 horas, 40, ¿cierto? Entonces acá, vuelvo a insistir. Acá hay una ley que dice en Europa de que los niños de 9 años pueden trabajar, pero bajo la tutela, ¿cierto?, de los padres y no en fábricas textiles, ¿ya? Que es muy peligroso. Y los mayores de 9 años no pueden trabajar más de 72 horas. Dice acá, ¿cuáles serán, ¿cierto?, los peligros del trabajo infantil? ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser los peligros de que los niños trabajen? Sobreexplotación, desnutrición. Claro, efectivamente, ¿cierto? Y aparte no tienen la madurez, po, la madurez intelectual, la madurez del cuerpo, ¿cierto? Como para sostener, ¿cierto? Un peso, ¿ya? Pueden caerse alguna máquina. Dice acá, a partir de las fuentes, ¿por qué se avala este tipo de actividades laborales en menores de edad? ¿Qué tiene que ver este fenómeno con el desarrollo del capitalismo? ¿Por qué creen ustedes que en esta época en Europa, estamos hablando del año 1800, se avalaba de que los niños trabajaran, de que los niños mayores de 9 años, ¿cierto?, trabajaran en estas textiles, por ejemplo? para avanzar su producción. Porque lo avalaban, profesor, por la vida precaria que tenían. Y muy bien, sí, también por eso, porque ellos vivían bastante, en forma bien precaria, entonces quizás entre estar en la casa era mejor estar en el trabajo, produciendo. ¿Ya? Para ayudar al papá, para ayudar a la mamá. Entonces era otro tiempo y efectivamente se avalaba, ¿ya? Us-
Nosotros vivimos en otro tiempo, no creo que alguien de ustedes haya trabajado 70 horas, pues. Ya todos somos de la mayoría de las 45 horas, o 44, 45. Obviamente, más de algunos de nosotros trabajamos más de 70 horas porque quizás en forma voluntaria, po, porque queremos ganar más dinero, ¿ya? Pero efectivamente en esa época era una obligación, ¿ya? De trabajar. ¿Y qué tiene que ver este fenómeno con el desarrollo del capitalismo? De que el capitalismo, ¿cierto? En esta época era algo voraz, ¿ya? La gente, por tener dinero, si podían resucitar a su madre que estaba ya fallecida, lo hacían, ¿cierto? Para que siguiera trabajando. Y obviamente no iban a discriminar si es que un niño de 7 8 años, ¿cierto? Tenía que estar en otro lado o estar en la fábrica, eso daba lo mismo, ¿ya? Y si nosotros actualmente, o por ejemplo en el año 2019, que acá en Chile hubo una crisis social donde la gente salió a reclamar, es porque hace 100 años atrás, en el año 1900, por ejemplo, 1910, 1920, la oligarquía, que eran los que gobernaban, no le importaba, no le importaba, ¿cierto?, la gente que vivía en este país. Si la gente moría de hambre, si no tenía acceso para ir al hospital, al colegio, no importaba. Ahora es distinto, por lo menos los políticos nos hacen creer que sí importamos. Cuando hacen su propaganda electoral, ¿cierto? Al parecer sí importamos. Pero en esa época, no, el chileno común y corriente no importaba para nada. O sea, si el niño podía trabajar, lo hacía. Si el niño estaba descalzo, a nadie le preocupaba. ¿Ya? Entonces, y es por lo mismo, es por ese capitalismo, ¿cierto? Que lo único que importaba era llenarse los bolsillos de dinero y que gane el mejor nomás, po. Y mientras los perdedores sufren. Y así fue por mucho tiempo. Por eso, quizás, yo sin querer justificar, solamente son datos históricos, la gente se cansó de eso, po. Y el año 2019 salió, ¿cierto?, a reclamar que por años de injusticia, por décadas, o un ciclo de injusticia. Familias, ¿cierto?, que murieron esperando una hora de atención médica. Familias que hace 100 años atrás, por ejemplo, que morían los niños por una infección y a nadie le importaba nada, pues. Entonces todo eso se fue juntando en la sociedad chilena. Y no solamente en la chilena, sino que en la mayoría de los países. Y todo esto viene, ¿cierto?, de la revolución industrial. ¿Ya? Bien. El socialismo, ¿ya? Pero el socialismo lo vamos a dejar para la próxima semana para que lo veamos, ¿cierto?, de mejor forma, ¿ya? Ya, estimados, nos vemos el próximo martes. Que tengan buena noche, que estén muy bien. Igual, profe. Escribir su nombre, profesor. No es necesario. Ah, ya. Buenas noches, Gracias. profesor. Gracias. Chao, chao, Buenas que estén noches, bien. profesor. Chao, Gracias. chao.